gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. El sistema de plantillas autor. Luffy 158 Copyright Novela Web. Capítulo 11. El juramento de la Grand Line. El vamos de alegría, ahora vibrando con una sutil savia mágica, cortaba la tormenta que rugía fuera de Logetum. La tormenta, furiosa guardiana de la puerta de la Grand Line, lanzó las montañosas contra la pequeña carabela. Pero donde cualquier otro barco habría quedado hecho astillas, el Merry firme. Los encantamientos de Ben, tejidos en su quilla y mástil, le permitían cabalgar las corrientes en lugar de luchar contra ellas, la madera crujiendo no en protesta, sino en esfuerzo. Dentro de la cocina, la tripulación estaba reunida, el rugido del océano formaba un muro ensordecedor de sonido a su alrededor. Esto es una locura. Nami gritó por encima del aullido del viento, con las manos aferrándose a la mesa. Esta tormenta es antinatural. Ben, firme como una roca en la sala que se balanceaba, emitió un silbido agudo y resonante. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Caminó hasta el centro de la cocina y, con un movimiento de varita, invocó mágicamente un barril de saque resistente y vacío de la bodega de carga. Aterrizó con un sólido zarpazo en el suelo. Todos, volved, ordenó Ben, su voz cortando el caos. Se reunieron un grupo de piratas curiosos y maltrechos. Ben miró a cada uno de ellos. Su nueva familia, su caótica, hermosa e imposible tripulación. Levantó el pie y lo plantó firmemente en la tapa del barril. La tripulación observaba, con una mezcla de confusión y expectación en sus rostros. Acabamos de salir del pueblo de los comienzos y el fin, dijo Ben, su voz ahora impregnada de una resonancia mágica que se extendía sobre la tormenta. Pero para nosotros, esto es un nuevo comienzo. Soy nuevo en esta tripulación. Pero antes de entrar en la Grand Line, hacemos un voto. Pusimos nuestros sueños en juego, juntos. Respiró hondo, sus brillantes ojos azules ardiendo de intensidad. Voy yo primero. Voy a poner el mundo patas arriba cuando termine mi viaje. Los ojos de Luffy se iluminaron, reconociendo la ambición pura y sin adulterar. Golpeó su propia sandalía contra el barril junto a la de Ben. Seré el rey de los piratas. Zoro, con una leve sonrisa en el rostro, dio un paso adelante y apoyó la bota sobre la madera. El cañón crujió. Seré el mejor espadachín del mundo. Nami, con una expresión que pasó del miedo a una feroz determinación, se unió al grupo creciente. Dibujaré el mapa de todo el mundo. Sanji, con un movimiento suave, colocó su zapato negro pulido junto al de Nami. Encendió un cigarrillo en la cocina que se balanceaba, la llama parpadeando. Encontraré a Lol Blue. Todas las miradas de Ben, Luffy, Zoro, Nami, Sanji se dirigieron al último miembro. Usopp temblaba. Sus rodillas chocaron y estaba pálido, el rugido de las olas claramente le aterraba. Miró el barril, los pies de sus amigos, la certeza inquebrantable en sus ojos. Y... yo, tragó saliva, su voz era un pequeño chillido. Usopp, dijo Luffy, con la voz de repente baja, ¿cuál es tu sueño? Usopp miró a su capitán. Miró al espadachín monstruo, al cocinero elegante, al brillante navegante y al mago que doblaba la realidad. Él solo estaba, Usopp. Un mentiroso de un pequeño pueblo. Tragó saliva de nuevo, apretó los ojos y luego rugió, con la voz quebrada pero llena de todo el valor que pudo reunir, un grito para desafiar al océano mismo. Seré un valiente guerrero del mar. Golpeó el barril con el pie, completando el círculo. Se quedaron allí un instante, un círculo de 7, sus sueños y voluntades unidos, atados juntos sobre la madera que gime.
El Merry coronó una ola colosal, levantándolos a todos. Ahora. Gritó Luffy. Con un grito unido, los 6 patearon hacia abajo. Grieta. El barril explotó, sus bastones volando desprendidos. Y en ese momento, en el corazón de la tormenta imposible, los piratas del sombrero de paja eran realmente, completamente e irrevocablemente uno. La tormenta estalló tan repentinamente como había comenzado. Tras 3 horas agotadoras de caos, el mar se convirtió en cristal, el cielo en un azul brillante y despejado. La calma abrupta era casi tan inquietante como la tempestad. De acuerdo, dijo Ben, su voz resonando en el repentino y pacífico silencio. Reunión. Ahora. Se reunieron en la sala de reuniones. Ben se acercó a la cabecera de la mesa y, con un zarpazo, dejó caer un grueso manual de aspecto oficial sobre la madera pulida. La portada estaba estampada con la insignia de los marines. ¿Qué es eso? Preguntó Usopp, inclinándose hacia adelante. Yo, adquirido esto desde la oficina privada del capitán Smoker en Loguetown, dijo Ben encogiéndose de hombros con naturalidad. Los ojos de Nami se abrieron de par en par. ¿Tú estola eso? De la oficina del capitán de marines. Yo liberados eso, corrigió Ben con suavidad. Es el manual oficial de entrenamiento para el arte marcial secreto de los marines. El Rokusiki, o los 6 estilos. Abrió el libro, revelando complejos diagramas del cuerpo humano. Los agentes más fuertes del gobierno mundial en Cyberpol dominan estas técnicas, explicó Ben. Es un sistema para convertir el cuerpo humano en un arma, mucho más allá de los límites normales. Los marcó con los dedos. Zoro, afeitarse. Pisoteando el suelo 10 veces en un abrir y cerrar de ojos para moverse más rápido de lo que una persona normal puede ver. Los ojos de Luffy y Sanji se iluminaron. Tekai, cuerpo de hierro. Endurecer tus músculos a la consistencia del hierro, para anular ataques. Zoro ladeó la cabeza, su interés despertado. Geppo, Moonwalk. Patear el aire con tal fuerza y velocidad que puedes caminar por el cielo. Volar. Gritó Luffy, prácticamente vibrando. Genial. Quiero hacer eso. Ramkyaku, patada tempestad. Una patada tan rápida que crea una hoja cortante de aire comprimido. El cigarrillo de Sanji casi se le cae de los labios, su mente claramente acelerada. Shigan, pistola de dedo. Concentra toda tu fuerza en un solo dedo, permitiéndote atravesar a un oponente como una bala. Y Kame, arte en papel. Hacer que tu cuerpo se vuelva flácido y flexible, fluyendo como papel al viento para evadir cualquier ataque. Ben cerró el libro. Tu talento bruto y mi magia son fuertes. Pero esto es un sistema. Así es como entrenarán nuestros enemigos. Si queremos sobrevivir en la Grand Line, tenemos que dominar sus técnicas y hacerlas nuestras. El trío de monstruos no necesitó que se lo repitieran 2 veces. El atractivo de un nuevo poder tangible era irresistible. Prácticamente corrieron hacia la sala de entrenamiento. El fuerte golpe de Luffy contra la pared resonó por el pasillo mientras intentaba hacer que Zoro y simplemente, no. Gomu Gomu no. Gritó desde un montón de goma. Zoro se quedó bajo 3 gravedades, gruñendo mientras intentaba forzar a sus músculos Tekai. Maldita sea, es solo que, tensándose. ¿Cómo lo haces? Hierro. Sanji, mientras tanto, pateaba el aire con una gracia furiosa, produciendo fuertes ráfagas de viento pero sin cuchilla. TCH. Necesita más, chasquear. Mientras los demás se centraban en destruir sus cuerpos, Ben se centraba en nutrir un alma. Se dirigió a la parte más profunda del barco, la quilla, un lugar al que nadie iba. Estaba oscuro, olía a sal, alquitrán y madera vieja. Se sentó con las piernas cruzadas en el fondo curvado, el suave chapoteo del agua era audible desde fuera. Puso la mano sobre el Merrisbiga central. Muy bien, chica, murmuró, con voz suave. Luffy y los demás te dan su fuerza. Es hora de que te dé mi magia. Esta no era la magia estándar de Dumbledore. Esto era más antiguo, más elemental. Extrajo conocimiento de los rincones más profundos de su mente. Runas, Arcanum, el propio lenguaje de la creación. Buscaba algo específico, un recuerdo de su antigua vida. El terror de los mares, la venganza de la reina Ana. Un barco que vivía, que obedecía a la voluntad de su capitán, sus cuerdas y velas moviéndose como extensiones de su cuerpo. Quería el vamos de alegría para convertirse en un verdadero miembro de la tripulación. Destapó un pequeño frasco de tinta plateada brillante y comenzó a pintar. Inscribió la primera runa. Ansuz, la runa de la voz y la conciencia, justo sobre el duramen de la nave. Que nos escuche, susurró.
A continuación, Eiwaz, la runa de la conexión y la protección. Para protegernos. Entonces la Guz, la runa de agua y flujo, para atarla al mar, Zarto. Para guiarnos. Trabajó durante horas, sus manos brillando con una luz suave y plateada, moviéndose desde el casco hacia arriba. Subió al mástil mayor, inscribiendo raído, el viaje, en el nido del cuervo. Encantaba el aparejo, los cañones e incluso la figura de proa, trazando una última runa aljiz, defensa, en la cabeza sonriente de oveja. El barco vibraba. Era una vibración baja, subsónica, más notable en los huesos que en los oídos. La madera parecía calentarse bajo sus dedos. El Merry estaba despertando. Satisfecho por el día, Ben volvió a la sala de entrenamiento, su propio cuerpo deseando entrenar. Se fijó la gravedad y empezó a practicar. No estaba concentrado en el Tekka Yoshigan. Estaba centrado en Soru. Era un mago, pero en un mundo donde Lucky podía anular poderes, no podía permitirse ser un camión de cristal. Necesitaba poder esquivar. Pisó fuerte el suelo, canalizando su concentración. Parpadeo. Apareció a 1 metro a la izquierda, tambaleándose. Un comienzo. Esa noche, la cena fue un evento ruidoso y bullicioso. La tripulación, exhausta y dolorida, devoraba la comida de Sanji con fervor religioso. Esto, amigos míos, anunció Sanji, colocando una bandeja enorme sobre la mesa, es el pez rayado de aletas celestes del West Blue. Lo gané en un concurso de cocina de alto riesgo contra un chef de 3 estrellas en el puerto de Logetorum. Que os coman con el corazón. Carne. Declaró Luffy, y la batalla comenzó. Esta rutina continuó durante 3 días. Entrenamiento. Agonía. La comida de Sanji. El trabajo secreto de Ben en el Merry. Descansa. Repite. Al 4.º día, el Merry navegaba por un parche de mar tan tranquilo que parecía un espejo azul. La tripulación descansaba en cubierta, un raro momento de descanso colectivo. Zoro dormía una siesta cerca de la barandilla, una hazaña de relajación realmente impresionante. Nami, sentada en una tumbona, dibujaba sus nuevos mapas. Sanji, cubriéndose los ojos, miró al cielo. Una enorme bandada de noticias balbuceaba en un vórtice estrecho y mareante muy arriba. Una bandada de pájaros así, dando vueltas en un solo sitio. Sanji reflexionó, encendiendo un cigarrillo. Están cazando. Lo que significa que peces más pequeños se agrupan debajo de ellos. Lo cual, sus ojos se iluminaron, significa un grande el pez está cazando a ellos. ¿Pescado? La cabeza de Luffy se levantó de golpe de donde dormía. Carne. Luffy ya estaba en la barandilla, con los ojos brillando. Comida. Se preparó, plantando sus sandalias en la cubierta. Gomu Gomu no, pesca. Sus brazos se lanzaron, un borrón rosado, extendiéndose cientos de metros en un instante, hundiéndose en el centro de los pájaros que giraban en círculo. ¿Qué va a coger? Preguntó Usopp, nervioso. ¿Un rey del mar? ¿Con su suerte? Probablemente, gruñó Zoro, sin siquiera abrir los ojos. Hubo una larga pausa, luego el Gomatuan de los brazos de Luffy tensándose. Tengo una. Luffy gritó, con el rostro de pura alegría. Es una gran. Clavó los talones y empezó a recoger su atrapado, retrayendo los brazos como enormes gomas elásticas. Entrante. Luffy, espera, ten cuidado. Gritó Nami, pero ya era demasiado tarde. Un pequeño amarillo, cosa, salió disparado del cielo a velocidad de bala. Cruzó la cubierta y golpeó directamente en la parte trasera del Zoro dormido. El sonido era una combinación de un húmedo tuac y un sorprendido du. La fuerza del impacto fue tan repentina y tan precisa que derribó a Zoro de golpe, por encima de la barandilla y cayendo al mar en calma. ¡Splash! ¡Zoro! Usopp, Nami y Luffy gritaron al unísono. Ben solo suspiró, un sonido profundo y agotado. Alzó la varita perezosamente hacia el parche de burbujas donde Zoro había desaparecido. Un momento después, un Zoro empapado, furioso y completamente desconcertado salió volando del océano, balbuceando y maldiciendo. Cayó hecho un ovillo en la cubierta, goteando. ¿Qué demonios, Luffy? Rugió Zoro, agarrando sus espadas. Te voy a matar. Perdón, Zoro. Dijo Luffy, sin parecer nada arrepentido. Estaba demasiado ocupado mirando su captura, que se había detenido junto al mástil mayor. Pero mira. Lo pillé, la tripulación guardó silencio. No era un pez. Era una niña pequeña, quizá de 10 años, con el pelo rubio recogido en coletas y un sencillo vestido amarillo. Estaba inconsciente. Nami jadeó. ¿Un niño?
Ben estuvo a su lado en un instante, sus instintos mágicos sustituidos por primeros auxilios simples y prácticos. Se arrodilló, colocando 2 dedos en su cuello. Está bien, anunció, su voz cortando el asombro de la tripulación. El latido es fuerte, solo inconsciente. Agotado y deshidratado, probablemente. Levantó suavemente a la niña en brazos. Pesaba casi nada. Vamos a meterla dentro, dijo, girándose. ¿La enfermería? Sugirió Nami, con voz suave. Ben no se detuvo, se dirigió directamente a la cocina. No. La cocina. Entró y colocó suavemente a la niña sobre la larga y recién encantada mesa del comedor. La tripulación, incluido el goteante Zoro, se apiñaba detrás de él. ¿El cocina? Preguntó Usopp, completamente desconcertado. ¿Por qué? ¿Está, gastronomía? Los ojos de Luffy se iluminaron. ¿Podemos comérnosla? No, idiota. Gritaron Nami y Sanji, dándole un puñetazo en la cabeza a Luffy. Ben se rió, un sonido suave y cálido. Miró a Usopp. ¿Por qué, Usopp? Dijo, sus ojos azules suaves con una sabiduría que parecía antigua. Cuando tienes miedo, te pierdes y despiertas en un lugar extraño, rodeado de piratas. ¿Cuál es lo primero que te hace sentir seguro y bienvenido? Usopp pensó un momento. ¿Gastronomía? Exacto. Ben se volvió hacia Sanji, que ya estaba junto a la estufa, con la ira anterior desaparecida. Sanji-san, dijo Ben en voz baja. ¿Podrías preparar algo? Algo cálido y sencillo. Sopa, quizá. Tengo la sensación de que tendrá muchísima hambre cuando despierte. Sanji dio una larga calada a su cigarrillo, una rara y suave sonrisa asomando en sus labios mientras miraba a la pequeña figura dormida. En ello, dijo, con una voz inusualmente suave. Una sopa tibia y nutritiva para los pequeños mademoiselle. Ahora mismo. Los piratas del sombrero de paja se reunieron alrededor de la mesa, su energía bulliciosa y caótica sustituida por una curiosidad silenciosa y protectora. La Grand Line acababa de entregar su primera y más inesperada pieza de carga. Comentario 16. Votar 2 restantes. Capítulo 12. Apis. El barco estaba en silencio, salvo por el suave golpeteo de las olas contra el casco y el suave y mágico vibración que el vamos de alegría ahora parecía poseer. La tripulación, un grupo de los raros más peligrosos del mundo, estaba reunida alrededor de la mesa del comedor, con la mirada fija en la pequeña chica inconsciente. Usopp, siempre valiente guerrero, decidió que una inspección táctica era necesaria. Se acercó sigilosamente, su larga nariz prácticamente flotando sobre la cara de la chica. ¿Está respirando? Susurró, con la voz ligeramente temblorosa. Quizá debería pincharla. No, eso no es valiente. El gran capitán Usopp simplemente lo hará, observa. Se inclinó, con la nariz a solo unos centímetros de la de ella. Sí, definitivamente, pequeño. Fue en ese preciso momento cuando Sanji, siempre artista culinario, terminó sus preparativos. El aroma rico y reparador de una sopa dorada y fragante de pollo y verduras flotaba de la olla, una nube de pura y afirmativa comodidad. Sobre la mesa, la nariz de la chica se movió. Usopp, ajeno, se inclinó hacia adelante aún más cerca. Creo que es. Los ojos de la chica se abrieron de golpe. No gritó. No entró en pánico. Acababa de ver una nariz muy grande y extraña invadiendo su espacio personal. Tuac. Su frente chocó con la nariz de Usopp con el sonido de un coco golpeando una tabla. Ya. Mi nariz. Usopp chilló, llevándose la mano a la cara mientras volaba hacia atrás, haciendo una perfecta mortalidad triple antes de estrellarse contra una pila de cajas. Está rota. Está rota. Me estoy muriendo. Nami, mi valiente guerrera, funeral, hazlo legendario. La chica se incorporó, frotándose la frente. Miró a su alrededor, sus ojos brillando con una sospecha cautelosa y ensayada. Vio al hombre de pelo verde, dormido, de alguna manera, incluso después de ese grito, al hombre rubio con una ceja rara, a la mujer de pelo naranja, al extraño hombre de pelo blanco que brillaba débilmente, y al idiota sonriente con sombrero de paja. Nami, decidida a tomar las riendas, dio un paso adelante con una sonrisa amable. ¿Estás bien? Eso fue un buen bache. No le hagas caso, hace eso. Sanji, siempre caballero, se deslizó hacia él, sosteniendo una pequeña taza humeante. Ah, mademoiselle está despierto. Una tragedia, lo que le pasó a la nariz de ese patán, pero una bendición ver tus ojos abrirse. La sopa estará lista en un minuto. Un caldo especial y restaurador para una joven hermosa.
El estómago de la chica eligió ese momento exacto para traicionarla, soltando un gruñido tan fuerte que silenció la falsa muerte de Usopp. Growl. Se agarró el estómago, un rubor furioso cubriéndole la cara. Un pequeño susurro, casi inaudible, escapó de sus labios. Afortunado. La sonrisa de Nami se ensanchó. ¿Ves? Aquí estás a salvo. Te encontramos en medio del mar. ¿Naufragaste o qué? ¿Cómo te llamas? La cautela de la chica volvió a su lugar. Se abrazó las rodillas al pecho, entrecerrando los ojos. Antes de preguntar a alguien su nombre, deberíais presentaros primero. Nami se sorprendió un segundo, luego soltó una breve risa. Justo. Tienes espíritu, eso te lo concedo. Hizo un gesto alrededor de la mesa. Soy Nami, la navegante. Este es el mago de nuestro barco, Ben. Ben asintió educadamente, casi con regencia. Un placer. Ese es nuestro cocinero, Sanji. Sanji estalló en una ráfaga de ojos de corazón y saludos impregnados de poesía romántica, que la chica ignoró deliberadamente. El que acabas de conoció, es Usopp, nuestro francotirador. El valiente guerrero del mar. Corrigió Usopp, con la nariz ahora hinchada hasta el tamaño de una pequeña berenjena. Y el que duerme, es Zoro, nuestro espadachín. Zoro soltó un ronquido fuerte y burbujeante, completamente imperturbable. Y este idiota empezó Nami, pero fue demasiado lenta. Luffy, que había estado vibrando de impaciencia, saltaba delante de la chica, con una sonrisa enorme. Soy Monkey D. Luffy. Y yo soy el capitán de este barco pirata. Vamos hacia la Grand Line. Voy a ser el rey de los piratas. Genial. El efecto fue instantáneo y devastador. El sonido de un disco raspando habría sido menos impactante. El rostro de la chica, que acababa de recuperar algo de color por el aroma de la sopa, se volvió de un blanco intenso y aterrador. Sus ojos, que antes eran descarados, ahora parecían dos platillos gigantes y aterrorizados. Se le quedó la boca abierta. Había estado huyendo de los marines una fuerza de orden y terror. Piratas eran los otra cara de esa misma moneda. Caos, violencia y pura maldad. Cerró la boca con fuerza, la mandíbula temblorosa, y se echó hacia atrás, presionándose contra el mamparo, todo su cuerpo temblando. Luffy, siempre el maestro de la inteligencia emocional, simplemente parpadeó. Se hurgó la nariz. ¿He dicho algo raro? Esa fue mi mejor presentación. Se volvió hacia Zoro, que de alguna manera se había despertado con la palabra pirata y ahora solo le miraba fijamente. Zoro, ¿qué le pasa? Ni siquiera come. Zoro, fiel a su estilo, bostezó, su ropa mojada aún goteando al suelo. ¿A quién le importa? Está despierta. ¿Qué hacemos con ella ahora? ¿Devuélvela? Zoro. Nami chilló, dándole un puñetazo potente y sensato en la nuca. Es una niño. Luffy, aún confundido, se rascó la cabeza. Va, lo que sea. Estará bien. Sonrió a la aterrorizada chica. Lo pensaremos mañana. Luego rebuscó en el bolsillo y sacó una cosa. Podría haber sido brusco. Podría haber sido un fusil. ¿Quieres un poco de mi carne de bolsillo? Está bien. La chica solo se estremeció, pegándose aún más a la pared. Nami se dio un golpe en la frente. Estos idiotas. Estoy rodeado por la banda más tonta de East Blue. Acabamos de aterrorizar a un niño hambriento y naufragado. Cayó la noche. El vamos de alegría siguió navegando, su casco encantado brillando débilmente bajo la luz de las estrellas, las runas de Ben palpitando con una energía suave y protectora. Nami le había enseñado a la chica a quien aún no tenían nombre a una pequeña litera temporal en su cabaña. Pasaron horas. El suave vaivén del barco y el zumbido tranquilo de la madera eran los únicos sonidos. En la litera, la chica, Apis, estaba completamente despierta. Estaba escondida bajo una montaña de mantas, fingiendo ser una parte abultada de la cama. Estaba a salvo, por ahora. Pero sí lo era hambriento. No había comido una comida de verdad ni siquiera podía recordarlo. Growl. Su estómago, ese traidor, emitió un ruido como un rey del mar moribundo. Echó un vistazo. La cabaña estaba a oscuras. Nami estaba dormida. Son piratas, pensó. Probablemente están, dormido. Y la sopa, el cocinero, el olor seguía en su memoria, un fantasma glorioso y tentador. No podía soportarlo. Sigilosamente, sin hacer ruido en la madera, Apis salió sigilosamente de la cabaña. Se movía como una sombra, una habilidad claramente nacida de una larga y desesperada práctica. Navegó por el oscuro pasillo y se deslizó en la cocina.
Estaba oscuro. La luna proyectaba un único haz plateado a través de la escoja, iluminando el mostrador. Y allí, cubierta con un paño sencillo, estaba la olla de sopa. Su corazón latía con fuerza. Encontró un cucharón. Levantó la tapa, el aroma la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella mojó el cucharón, clic. Las luces de la cocina se encendieron, no con un resplandor eléctrico intenso, sino con un resplandor cálido, suave y mágico. Apis se quedó paralizada, a mitad de cucharón, su cuerpo rígido de terror. Ella dio un salto, sobresaltada, el cucharón retumbó ruidosamente contra la olla. No deberías comerlo frío, mademoiselle. Sanji estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, un solo cigarrillo brillando en la oscuridad. Apis estaba atrapada. Temblaba, sus ojos se dirigían a la puerta, lista para salir corriendo. Dijo Sanji, con voz suave, sin moverse ni un centímetro para asustarla. Está bien. La comida está hecha para disfrutarse, no para robarse. Se apartó del marco y caminó hacia la cocina, no hacia ella. A mademoiselle nunca debería tener que comer sobras frías. Déjame calentar eso. Está en juego un verdadero honor de chef. Cogió la olla con cuidado, encendió la cocina con un chasquido de dedos y empezó a remover. Apis simplemente se quedó allí, temblando, su ruta de escape bloqueada por un amable cocinero pirata tuerto. Un minuto después, colocó un cuenco humeante y fragante delante de ella en la mesa, junto con una cuchara. Adelante, dijo suavemente, encendiendo otro cigarrillo y dándose la vuelta para darle espacio. Vaciló. Sus ojos estaban muy abiertos, su hambre luchando contra su miedo. El hambre ganó. Dio un pequeño sorbo sospechoso. Su mundo explotó. No era solo sopa. Lo fue Sanji sopa. Era calor, seguridad y cuidado, y verduras tan perfectamente cocinadas que se derretían en su boca, y un caldo tan rico que parecía un abrazo de dentro hacia afuera. Las lágrimas, calientes y repentinas, brotaron en sus ojos. No solo estaba comiendo. Estaba siendo cuidado. Parpadeó para alejarlos y, olvidando su miedo, empezó a devorarla, la sopa corriendo por su barbilla. Sí. Sabía que tenía hambre. Apis dio un salto, casi dejando caer el cuenco. La cabeza de Luffy se levantó debajo la mesa, con la barbilla apoyada en la madera, observándola con ojos curiosos y nada amenazantes. ¡Ga! Gritó Apis, retrocediendo rápidamente. Luffy, idiota, la has asustado. La voz de Nami gritó como ella salió de un armario de suministros, donde claramente había estado esperando. ¿Qué? Solo estaba esperando mi tentempié de medianoche. Parecía sola. Mi nariz todavía duele, ya sabes. Se quejó la voz de Usopp, al revelarse que se escondía en un gran barril vacío de patatas. Estaba dormido, gruñó la voz de Zoro, y la tripulación se dio cuenta de que, en realidad, estaba sentado en la esquina, desplomado contra la pared, realmente dormido. Lo había dicho en sueños. Ben era el único que no se escondía. Estaba sentado al fondo de la mesa, sorbiendo una taza de té, con una pequeña sonrisa cómplice en el rostro. Había estado allí todo el tiempo, su encantamiento de desilusión le hacía apenas un leve brillo. Te dije que la comida era la respuesta, dijo, mientras el encantamiento se desvanecía. Apis miró a su alrededor a esta familia extraña, loca y disfuncional. Todos habían estado allí. Esperando. No para hacerle daño, sino para, asegúrate de que comiera. Miró su cuenco vacío. Luego a Sanji, que le dio un breve y caballeroso asentimiento. Luego a Nami, que se sentó frente a ella, su expresión era amable. ¿Ves? Dijo Nami con suavidad. Estamos, no piratas normales. No estamos aquí para hacerte daño. Acabamos de encontrarte. Estás a salvo. Apis volvió a mirar el cuenco vacío y, por primera vez en días, una pequeña sonrisa genuina y confiada asomó en sus labios. Ahora que confiaba en ellos, Apis por fin contó su historia. Los marines, comenzó, con voz baja, son de la rama 8 de la Marina Armada. Están liderados por el Comodoro Nelson. Me lo explicó todo. Había escapado de su acorazado. La habían estado persiguiendo durante días. ¿Te están persiguiendo los marines? Dijo Luffy, con la boca llena del tentempié de medianoche de Sanji. ¿Por qué? ¿Has hecho algo guay? Luffy. Reprendió Nami. Tengo que volver a casa, dijo Apis, con la voz llena de una urgencia desesperada y repentina. Tengo que llegar a la isla de los barcos de guerra. Nami sacó un gráfico. ¿Isla de los barcos de guerra? He oído leyendas sobre ello, la isla que parece un acorazado no aparece en ningún mapa oficial.
Se supone que está cerca del Calm Belt en East Blue. El cinturón de calma. Usopp chilló, con los ojos muy abiertos. El nido de los reyes del mar. No. Ni hablar. No voy. Tengo una alergia a monstruos marinos gigantes. Tiene que irse a casa, ¿no? Dijo Luffy, ignorando por completo a Usopp. Así que nos la llevamos. Es una aventura. Luffy, espera. Replicó Nami. Ni siquiera sabemos dónde está. Y navegaremos directo a un nido de monstruos. Y una flota de marines nos está persiguiendo. Añadió Usopp, agitando los brazos. Zoro, que por fin se había despertado, se crujió el cuello. ¿Estamos luchando contra marines o contra monstruos? Por mí está bien. Parece que nuestro rumbo está fijado, navegante-san, dijo Ben, su voz calmada cortando el pánico. El destino parece querer que vayamos a esta isla. Nami miró a las 6 caras expectantes. Suspiró, un sonido largo y prolongado de pura exasperación. Vale. Vale. La llevaremos a la isla de los buques de guerra. Pero si nos come un rey del mar, es usted culpa, Luffy. El viaje fue una pesadilla. Días después, Nami los vio. Usopp, prismáticos. Nave justo delante. Es una flota de marines. Usopp gritó desde el nido del cuervo. Es la rama 8. Es Nelson. Y nos han visto. Fuego. Retumbó una voz lejana, y una bala de cañón retumbó junto a la Merry's Bow, levantando una enorme nube de agua. Apis estaba aterrorizada. Nos encontraron. Genial. Una pelea. Dijo Luffy, estirando el brazo hacia atrás. No, capitán. Dijo Ben, con la varita ya en la mano. Una retirada táctica. Su número es demasiado grande, y tenemos un pasajero. Nami, sácanos de aquí. Son demasiado rápidos. Sanji gritó mientras los barcos comenzaban a acercarse. No por mucho tiempo, dijo Ben, su cabello blanco azotando al viento. El Merry, como si percibiera su intención, pareció prepararse. Un pequeño empujón. Ventus máxima. Una ráfaga de viento colosal y concentrada estalló de la varita de Ben, llenando el Merry's velas con un sonido parecido a un trueno. El barco se sobresaltó adelante, despegando como una goma elástica, dejando a la flota de los marines a su paso. ¡Yeeau! Luffy aulló, montando la figura de proa. «Ven. ¿A dónde nos envías?», gritó Nami, luchando contra el timón mientras el barco se desplomaba sobre las olas. Lejos de ellos. Estaban volando, hasta que, de repente, dejaron de ser. El viento se apagó. No solo el hechizo de Ben, sino todo viento. El mar, momentos antes de un campo agitado y azotado por el viento, se convirtió en una superficie plana, muerta y vidriosa. El Merry se detuvo en seco, el silencio ensordecedor. ¿Qué ha pasado?, susurró Usopp, con la voz temblorosa. Nami miraba sus brújulas, con las manos temblando tanto que apenas podía mantener la postura del tronco. «Oh, no. ¿Qué pasa, Nami-san?». «Nos pasamos», susurró, con la voz llena de temor. El ataque de Ben fue demasiado fuerte. «Estamos en el cinturón de la calma». Silencio. Incluso Luffy sabía lo que eso significaba. Como si fuera invocado por el nombre, un sombra pasó por debajo del barco. Una sombra del tamaño de una isla. ¡Groar! Un monstruo surgió del agua justo a estribor. Su cabeza era más grande que la Merry a sí misma, una bestia masiva y serpentina con ojos fríos y muertos del tamaño de cañones. Un rey del mar. «Carne», gritó Luffy, puramente por instinto. «Ahora no, Luffy», gritó toda la tripulación al unísono. Mirándonos», susurró Apis, paralizada de terror. Luego apareció otro. Y otro. Estaban rodeados. «Nos van a comer. Soy demasiado joven y guapo para ser el aperitivo del rey del mar». Usopp lloraba, escribiendo su testamento en la cubierta. «Ben. Haz tu magia», gritó Nami. Ben tenía la varita en mano, el rostro pálido por el esfuerzo. «Nami, eso es un montaña de músculo y odio. No puedo entorpecer un dios. Mi magia tiene límites». El primer rey del mar rugió, su aliento era un viento fétido, y abrió su boca cavernosa para tragárselos enteros. «Todos, agárrate». Ben rugió. Apuntó su varita no al monstruo, sino abajo, en el agua bajo su barco. Volcó hasta el último gotazo de energía mágica restante en una idea, desesperada, brillante e increíblemente estúpida. Aquaerupto. Un chorro colosal y de alta presión de agua pura estalló desde debajo del Merry Esquilla.
Era un geyser de fuerza imposible, que hacía estallar el vamos de alegría hacia arriba y adelante. El barco voló por el aire, cambió la cabeza del rey del mar que se lanzaba, y aterrizó con un splash que hizo estremecer los huesos y fragmentar el barco al otro lado. Eso fue mi último intento, jadeó Ben, desplomándose contra el mástil, con sus reservas mágicas completamente agotadas. Yo no puedo volver a hacer eso. Los reyes del mar rugieron, enfurecidos, girándose para perseguirlos. Pero el Merris movía. Por pura y loca suerte, habían aterrizado en una corriente errante junto a Calm Bay, que los sacó de la zona muerta, los rugidos de los monstruos gigantes desvaneciéndose detrás de ellos. Derribaron durante una hora, la tripulación en silencio, recuperándose, hasta que se adentraron en un denso banco de niebla. Cuando la niebla se disipó, lo vieron. Una isla, sus acantilados y mesetas moldeados por el viento y el agua en la silueta inconfundible de un enorme y antiguo acorazado de piedra. Isla de los barcos de guerra, susurró Apis, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Estamos en casa. Atracaron en una cala oculta, y el abuelo de Apis, Bokuden, estaba encantado de verla. Pero Apis no había terminado. Agarró a Luffy y Ben de la mano. Por favor, hay una cosa más. Los condujo a ellos, y al resto de la tripulación, a una cueva oculta en lo profundo de la isla, cuya entrada estaba cubierta por una cascada. Dentro, acostado sobre un lecho de arena blanda, había algo que incluso detuvo a Luffy en seco. Era enorme. Estaba cubierta de antiguas escamas azul desvaídas. Respiraba, pero apenas, su pecho subía y bajaba en suspiros superficiales y doloridos. Era un dragón. Vaya, fue todo lo que Luffy pudo decir, con los ojos abiertos de asombro. Este es Ryu, dijo Apis, avanzando para acariciar su enorme nariz escamosa. Es un Senenryu. Un dragón milenario. Y pensaba que era solo una leyenda. Pero, ¿cómo lo has hecho? Comenzó Nami. Apis bajó la mirada, de repente tímida. Yo puedo hablar con él, admitió. Comí una fruta del diablo hace mucho tiempo. El Iso no mi. Me permite hablar con animales. ¡Qué guay! Luffy y Usopp gritaron al unísono, con los ojos brillando. Está muriendo, dijo Apis, su alegría desvaneciéndose, su voz quebrada. Es viejo. Lleva aquí, durante 1000 años, esperando. Quiere irse a casa. A su nido de dragón. Dice que le dará la fuerza para seguir viviendo. Se volvió hacia los piratas, su pequeño rostro marcado por una resolución desesperada y desgarradora. Me dijo que las leyendas son ciertas. El nido de dragones, la isla perdida, es real. Pero, no puedo llevarlo solo allí. Los marines, como Doro Nelson, quiere a Ryu. Cree que los huesos de los Senenryu otorgan vida eterna. Lo matará para conseguirlos. Apis, la niña valiente y descarada, se inclinó profundamente, su frente tocando el suelo arenoso. Por favor. Gritó, su voz resonando en la cueva. Sois piratas. Puedes navegar a cualquier parte. Eres libre. Por favor, ayúdame a salvar a mi amigo. La cueva estaba en silencio. Luffy pasó junto a ella, junto a la tripulación, y se plantó frente al antiguo dragón moribundo. El enorme y nublado ojo de Ryu se abrió lentamente, enfocando la atención en el chico. Luffy miró a la criatura triste y antigua. Miró a la niña desesperada. Luego se volvió hacia su tripulación, su rostro no sonriendo, sino con la certeza silenciosa e inquebrantable de un capitán. Volvió hacia Apis y puso la mano suavemente sobre su cabeza. No te preocupes, dijo Luffy, con voz suave, antes de que su sonrisa característica se le dibujara en la cara. Somos piratas, sí. Y si hay una isla secreta, legendaria, perdida llena de dragones, eso es una aventura. Se volvió hacia su tripulación, con el puño en alto. Muy bien, chicos. Estamos encontrando ese nido. Comentario 18. Votar 2 restantes capítulo 13. Apis, 2 Nami, sin embargo, ya estaba haciendo cuentas en su cabeza, y no cuadraba. Aguanta, Luffy. Espera un segundo. Eso es un dragón del milenio. Es del tamaño de un acorazado. Estamos en una cueva. ¿Cómo, exactamente, piensa sacarlo de aquí? Señaló con el dedo al dragón, a allí, señaló con el dedo la diminuta entrada cubierta de cascadas de la cueva, y hacia el vamos de alegría. Toda la tripulación se quedó paralizada. Se giraron y miraron a Ryu. Luego miraron el agujero. Luego de vuelta en Ryu. Oh, dijo Luffy, parpadeando. No lo había pensado. Tengo un plan. Anunció Usopp, inflando el pecho. El sistema de ultramovimiento dragón del gran capitán Usopp.
Desenrolló un plano que claramente había dibujado en 30 segundos. Nos quedamos, 1000 troncos, y le den la vuelta. Es infalible. Zoro, que estaba apoyado en una estalagmita, abrió un ojo. Idiota. Simplemente haré un agujero más grande en la isla. Nos hundirás a todos, cerebro de Marimo. Sanji rugió, con la pierna ya levantada para una patada. ¿Qué has dicho, ceja de dardo? Cuando los dos se enfrentaron, Luffy estiró la mejilla. No, yo me encargo. Simplemente le abrazaré, Gomu Gomu no, dragón, tira. Estiró los brazos, rodeándolos el enorme cuello de Ryu, y tiró. El cuerpo de Luffy se estiró, y se estiró, y se estiraba. Se convirtió en una cuerda larga y gomosa, su rostro se hacía cada vez más pequeño a lo lejos. Tiró tan fuerte que sus sandalias humearon y su rostro se volvió de un púrpura intenso. Moviéndose. Jadeó. Entonces, su agarre se descontroló. Tuaaaaran. Los brazos de Luffy se echaron hacia atrás como una cuerda rota de guitarra. Echó hacia atrás, gritando, y se estrelló contra la pared del fondo de la cueva con un tuá que sonaba como una bala de cañón golpeando una almohada. Se despegó de la pared, una pequeña bocanada de vapor salió de su cabeza. ¿Ves? Casi lo tengo, murmuró, con la voz temblorosa. Ben, que había estado observando esta muestra de incompetencia catastrófica con una expresión de cansancio cósmico, finalmente se pellizcó el puente de la nariz. Bastante. La sola palabra cortó el caos. Dio un paso adelante, la varita de Sauco apareció en su mano como si fuera de la nada. La energía mágica ambiental en la cueva, cargada con la antigua fuerza vital de Ryu, hacía que la varita zumbara audiblemente. Tú, señaló a Luffy, eres un imbécil. Tú, señaló a Zoro, no vas a cortar la isla. Tú, señaló a Sanji, dejarás de intentar patear al espadachín. Se volvió hacia el enorme dragón. Vale, Apis, dile a Ryu que esto puede sentirse extraño. ¿Qué haces? Preguntó Nami, con los ojos muy abiertos. Soy un mago, murmuró Ben, su cabello blanco pareciendo levantarse con una brisa inaudible. Y me he reducido a un grúa mágica para una tripulación de lunáticos hiperactivos y de cerebro de goma. Apartaos. Todos vosotros. Ben alzó la varita de Sauco. No solo estaba lanzando un hechizo. Él era comandante realidad. Centró su mente, su magia y la esencia misma de su voluntad en la criatura de varias toneladas. Wingardium Leviosa. No solo lo susurró. Él rugió eso. Una oleada de energía azul blanca visible explotó desde la varita, envolviendo al dragón. No pasó nada. Ryu permaneció en la arena, inmóvil. Ja. Ni siquiera el hombre mágico puede hacerlo. Susurró Usopp. La mandíbula de Ben se tensó. Oh, no tienes que. El dragón no solo era pesado de cuerpo. Era intenso en edad, en hora. Necesitaba más. Todos. Ben gritó, con los brazos temblando por el esfuerzo. No puedo levantarle, pero puedo obligarlo en gravidez. Necesito que empujes. Ahora. Una aura plateada y tenue rodeaba a Ryu. La gran bestia gimió, pero esta vez, cuando Luffy le empujó, él deslizado. Está funcionando. Gritó Luffy. Empujad, chicos. Empuja. Lo que siguió fue la evacuación más ridícula, patética y heroica de la historia pirata. Luffy estaba delante, con los pies en el suelo, tirando. Sanji y Zoro, por una vez sin pelear, estaban a un lado, con los hombros apoyados en la piel escamosa, los músculos tensos. Usopp estaba dirigiendo desde atrás, lo que consistía principalmente en gritar y empujar una pluma de cola. Nami y Apis estaban quitando piedras del camino. Y Ben caminaba hacia atrás, la varita en alto, el sudor perlándose en su frente, el rostro una máscara de pura concentración, murmurando. No, suelta, el dragón. No, suelta, el dragón. Deslizaron a Ryu fuera de la cueva, a través de la cascada, lo que resultó en un lote de escúpidos, y hacia la playa oculta. Vale, jadeó Nami, empapada. Está en la playa. El Merry está en la cala. ¿Cómo lo conseguimos, al agua? Los ojos de Luffy se iluminaron. Tengo una idea. No. Gritaron todos a la vez. Ben, dijo Nami, girándose hacia el mago. ¿Puedes, sigue levitando? Ben miró al océano. Miró a la Merry. Miró al cielo. Soltó un suspiro que parecía cargar con el peso de todo su conocimiento reencarnado. Zoro. Sanji. Métete en el agua. Nami, tú estás al mando de la Merry. Usopp, coge las cuerdas. Luffy, por el amor de la magia, solo quédate quieto. Volvió a levantar su varita. Aqua erupto.
Un geyser controlado y potente de agua estalló detrás Ryu, y con el Wingardium Leviosa aún activo, el Senenryu fue lanzado a la cala como un torpedo gigante, escamoso y profundamente confundido. Aterrizó con un splash, eso envió una ola sobre el Merry cubierta de Usopp empapando. Está dentro. Apis celebró, llorando de alegría. Está dentro, jadeó Ben, desplomándose contra una palmera, con sus reservas mágicas peligrosamente bajas. Ahora, alguien, cárrime al barco. Esto es lo más estúpido, imposible e irresponsable que hemos hecho nunca. Nami se enfureció, pisando fuerte la cubierta. El vamos de alegría, con un dragón muy grande y muy antiguo siendo remolcado tras él por cuerdas encantadas, ahora navegaba hacia aguas abiertas y desconocidas. ¿Dónde estamos siquiera en marcha?, exigió Nami. Apis, que estaba sentada en la cabeza de Ryu, que ahora flotaba feliz, transmitió la información. Ryu dice que tenemos que irnos, oeste. Oeste. Bien. Por fin. Nami giró el timón. Será el oeste. Al oeste, continuó Apis, del asentimiento de hogar. Las manos de Nami se quedaron paralizadas en el volante. ¿Qué? Dice que tienes que navegar hacia el atardecer, pero solo un martes, y pensar en pepinillos. Pepinillos. Gritó Nami, con el ojo temblando. Quiere que me oriente basándome en un sentimiento y a condimento. No puedo trazar un curso de poesía, lagarto estúpido. Ryu, al oír el alboroto, soltó un gemido triste y grave. Nami. Le has puesto triste. Luffy hizo un puchero. Pide perdón al dragón. No lo haré. Me está dando tonterías. Quizá pueda ayudar, dijo Ben, saliendo de la cocina con una taza de té, ya casi recuperado. Caminó hacia la proa, la brisa marina acariciando su cabello blanco. Mi conocimiento es vasto, pero la geografía de este mundo es caótico. Probemos un clásico. Alzó la varita de Sauco. Apunta al nido del dragón. La varita temblaba en su mano. Giró, despacio al principio, luego cada vez más rápido, un borrón de madera de Sauco. Giraba tan rápido que emitía un tono agudo zumbido sonido. Luego se detuvo, señalando, recto. Abajo. La tripulación miró la varita. Bueno, dijo Ben, golpeando la varita contra su barbilla. Eso es problemático. La cara de Usopp se puso de un verde pálido y enfermizo. Abajo. Como en, bajo nosotros. Navegamos sobre el nido del dragón. Vamos al infierno. Soy demasiado joven y guapo para ir al infierno. Mi enfermedad de soy alérgico al infierno está empeorando. Apis, escuchando atentamente a Ryu, de repente se animó. No, no. Ryu dice que el mago tiene razón. El memoria del nido es debajo el mundo, pero el camino es arriba el, Rainbow. Nami se enterró la cara entre las manos. Renuncio. He terminado. Me jubilo. Voy a volver a Kokoyashi para cultivar mandarinas. Estoy rodeado de idiotas, metáforas y un mago cuyo compás apunta al infierno. Un arcoíris. Luffy celebró. Una aventura arcoíris. Seguro que sabe a caramelos. Sí. Y así, durante 3 días, navegaron, siguiendo las vagas indicaciones basadas en el sentimiento de Apis y buscando un arcoíris. Luffy intentó ayudar a navegar, lo que acabó en que intentara dirigirlos hacia un grupo de delfines de colores brillantes, ellos mira como un arcoíris, Nami. Zoro se perdió, otra vez, y Sanji lo encontró echando una siesta en el Merris, ahora mágicamente ampliado, Anchor Locker. Cabeudo. Se supone que debes estar de vigilancia, no imitando un montón de cadenas oxidadas. Yo estaba, entrenando mis sentidos, cállate, Erokook, al tercer día, llegó una tormenta. Una mala. Pero cuando las nubes negras se separaron, una enorme y brillante, doble arco iris cruzó el cielo. Era tan brillante, tan vibrante, que parecía pintado en el mundo. Eso es todo. Gritó Apis, señalando. Ryu dice es decir la puerta. Solo es ligero, Apis, suspiró Nami, con voz cansada. No puedes vela hacia un arco iris. Ven. ¿Podemos? Preguntó Luffy, con los ojos brillando. Ben estaba en la proa, varita en mano, con una extraña sonrisa analítica en el rostro. No solo la luz, Nami. Mira. Levantó un prisma conjurado mágicamente. La luz, se está doblando incorrecto. No es refractador. Es proyección. No es un arco iris. Es una ilusión. Una barrera. A toda velocidad. Estáis todos locos. Nami gritó, pero aguantó el curso. El vamos de alegría navegó hacia el arco iris. A medida que se acercaban, no desaparecía.
Se puso más brillante, más sólido, hasta que parecía un muro de color líquido pulsante. «¡Preparaos!». Ben gritó. Golpearon la barrera. Por un segundo, no hubo ningún sonido. Todo color, luz y sensación desaparecieron, reemplazados por una densa y aterciopelada negrura. Luego, con un pop como un corcho que sale de una botella, irrumpieron. Comentario 9. Votar 2 restantes. Capítulo 14. Apis 3. El Merry flotaba en un río que parecía fluir hacia arriba una montaña. El cielo tenía un extraño color dorado brumoso. La isla o continente era una enorme caldera vertical, un mundo oculto dentro de un volcán. El aire era denso, húmedo y olía a ozono y. Algo sino. Algo antiguo. Esto, respiró Ben, con los ojos muy abiertos, es magnífico. Las plantas están grande, observó Usopp, mirando una trampa para moscas del tamaño de un carro, que chasqueó a un pájaro que pasaba. Y un poco mordida, añadió Sanji, mientras una enredadera intentaba enroscarse alrededor de su pierna. Ryu dice, «¿Puede olerlos?», susurró Apis, con voz llena de asombro. «Puede oler, hogar». «Ben», llamó Luffy desde la figura de proa. «El río está demasiado lento. ¿Puedes hacer el Fuosh cosa?». Ben suspiró. Se estaba convirtiendo en el motor fuera borda de la tripulación. Aqua erupto. Con un rugido de propulsión mágica, el Merry subieron el río a toda velocidad, inclinándose fuerte en las curvas, empapando a la tripulación. ¡Wow! Luffy aulló, sosteniendo el sombrero en la cabeza. «Voy a vomitar». Usopp gritó. «Mi cigarrillo está mojado, maldito mago». Se quejó Sanji. Atraviesan una última cortina de niebla y entraron en una vasta meseta oculta. Era la morada de los dioses. Las cascadas caían en lagos tranquilos, enormes cristales brillantes pulsaban con luz, y el aire se llenaba de ruge. Una sombra pasó por encima. Era elegante, rojo y tenía una envergadura de al menos 15 metros. Dio vueltas al Merry, su grito es agudo e inteligente. Chili. Tani. Los ojos de Luffy eran literalmente estrellas. La mano de Zoro estaba sobre su espada. Sanji, siempre pragmático, ya estaba revisando mentalmente su estantería de especias. Me pregunto a qué sabrá, a la parrilla, o quizá, a la broche. Nami miraba los enormes cristales brillantes. Son esos gemas. Somos ricos. Somos inimaginablemente ricos. Ben, sin embargo, estaba en un estado de éxtasis académico. Su cerebro de científico loco había tomado completamente el control. «Fascinante», susurró, con la varita en mano, ya lanzando encantamientos diagnósticos. «Draco Ignis. Un clásico Wyvern de fuego. Las escamas deben ser mágicamente resistentes al calor. La sangre, el sangre debe ser un potente reactivo alquímico. Necesito una báscula. Y sangre. Y posiblemente un diente. Y quizá una muestra de tejido. Todos callaos y escondeos». Nami chilló. «Nos está mirando». El Wyvern aterrizó, bloqueando su camino río arriba. Era hermoso, territorial y parecía muy enfadado. «Claro», dijo Ben, cambiando por completo su actitud. Ya no era un mago. Él era un investigador. Nuevo plan. Luffy, Zoro, Sanji, vosotros tres sois distracción y protección a gran escala. Usopp, tú eres observador y recuperación de precisión. Nami, al mando. Apis, quédate con Ryu. Y... me voy compras. De compras. Usopp chilló. Está intentando comernos, y él quiere irse compras. Fuego. Gritó Luffy, mientras el Wyvern abría la boca y les escupía una enorme bola de fuego rodante. Protego máxima. Ben rugió. Una enorme cúpula brillante de energía azul cobró vida alrededor del Merry, el fuego lo baña sin daño, chisporroteando y salpicando como agua en una sartén caliente. El dragón parpadeó, claramente confundido. Ahora. Gritó Ben. Luffy. Distráelo. Pero no que le hagan daño. Necesito las muestras, prístina. Sí. Entendido. No hay daño. Luffy se lanzó a toda velocidad hasta la meseta. Tipo grande, escamoso y feo. Mírame. El Wyvern, ofendido, dirigió toda su atención a Luffy, que procedió a guiarlo en una persecución alegre, estirándose y rebotando entre los cristales. Gomu Gomu no, dragón, burla. Zoro, Sanji, si pasa por Luffy, es el que os toca. Ordenó Ben. Luego se volvió hacia Usopp. Usopp.
He encantado esto. Le entregó a Usopp uno de sus perdigones de resortera, que ahora tenía una aguja afilada y hueca en la punta y un pequeño frasco mágicamente sellado adherido. Es un pacto de recuperación. Disparas al dragón, que sacará unas cuantas muestras de sangre, y luego devuelves a mi mano. ¿Puedes hacerlo? Las piernas de Usopp golpeaban, pero sus ojos eran agudos. El gran capitán Usopp puede hacer cualquier disparo. Especialmente, flebotomía disparo. Buen chico. Apunta a la parte más gruesa de la pata trasera. Ahora. Estrella de sangre de dragón. Gritó Usopp. Disparó. El perdigón salió recto, un disparo perfecto y en arco. Le pinchó la pierna a Wyvern. El dragón ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado intentando pisotear a Luffy, que ahora se escondía tras un cristal. Un segundo después, la bolígrafa voló hacia atrás y abofeteó a Ben en la palma. El pequeño frasco estaba lleno de un rojo rubí brillante, navegación a vapor sangre. Excelente. Ben se rió a carcajadas, guardándola en el bolsillo. Ahora, la báscula. Es, más o menos, en él, Ben. Señaló Usopp. Exactamente. Ben alzó su varita mientras el Wyvern, frustrado con Luffy, volaba hacia arriba. Difindo. Una pequeña hoja plateada e invisible de magia salió disparada de su varita. Golpeó una sola escama suelta en el vientre del dragón. La escama, del tamaño de un escudo, fue cortada con cuidado y cayó, girando, hacia el río. Escala acción. Ben gritó. La enorme escama roja cambió de dirección en el aire y voló a sus manos con un gracias. Ben sonreía radiante, con la cara sonrojada por el éxito. Muestra 1. Draco Ignis. Sangre y escamas. Oh, este es un día glorioso para la ciencia. Ben, eres un loco. Gritó Nami. Está volviendo. Y trajo, amigos. 2 wyverns más se sumergían, y Luffy seguía en la orilla, riendo. Derecha. Hora de irnos. Gritó Ben. Apuntó con su varita al río detrás ellos. De primo. Un enorme y aplastante chorro de magia sacudió el lecho del río, creando un enorme buey que avanzó con fuerza, lanzando el Merry, y Luffy, que se agarró a la barandilla en el último segundo, río arriba. Mis muestras, susurró Ben, acunando con cariño la báscula y el frasco. Precioso, navegaron más profundo en el mundo oculto. Las maravillas y la lista de la compra de Ben solo crecían. Entraron en una vasta cueva de cristal brillante, donde el agua era clara como el aire. Mira. Susurró Nami, señalando. Deslizándose por el agua y dentro y fuera de las paredes de cristal era una serpiente. Un dragón, pero sin alas, su cuerpo hecho de lo que parecía amatista pura y viviente. Es, preciosa, respiró Nami. Es raro, corrigió Ben, con los ojos brillando. Luffy. Necesito que lo hagas, pregunta es para un cristal que se deshace. Educadamente. ¿Cómo? Preguntó Luffy. No lo sé. Solo, prueba. Luffy se inclinó sobre la barandilla. Dragón serpiente brillante. Podemos tener uno de tus brillos. Por favor. El dragón se detuvo. Alzó la cabeza, sus ojos eran 2 zafiros brillantes. Parecía evaluar a Luffy. Le encontró, queriendo, aparentemente, porque abrió la boca y gritó. El sonido era agudo y los cristales en la cueva empezaron a vibrar. Pero consiguieron conseguir algunas muestras. Siguieron. Encontraron una familia de dragones grandes, torpes, parecidos a triceratops, con placas en la espalda que chisporroteaban con relámpagos. Bien, este uno soy no bromeando, dijo Ben, observándolos desde la distancia. Eso es energía pura, condensada y natural. Un movimiento en falso y estamos fritos. Pero, la ejemplo, Sanji se burló, soltando uno. ¿No quieres que sea eléctrico, uña del pie? Sí, de hecho, dijo Ben, muy serio. Se volvió hacia Usopp. Usopp. Nuevo plan. Estrella teledirigida. Entiendo. Ben le entregó a Usopp un pequeño disco de metal encantado. Solo ponlo en la espalda. Yo me encargo del resto. Usopp apuntó. El dragón estaba a 1/4 de milla. El viento era complicado. Disparó. El disco voló. Hizo un arco. Casi le da. Luego un pequeño dragón de viento, una criatura del tamaño de un caniche escamoso y hiperactivo salió disparada del cielo, atrapado el disco, pensó que era un juguete y voló directamente hacia el Merry. Ben. Dijo Usopp, con la voz muy baja. ¿Qué? La muestra, se está entregando. Excelente.
Por una muy rápido, muy enfadado, Kaniche Kosa, el dragón del viento aterrizó en la cubierta, dejó caer el disco y luego vio a Luffy. Decidió que Luffy era también un juguete. Empezó a girar alrededor de la cabeza de Luffy, chillando y chisporroteando. Ya. Quítatelo. Es mono molesto. Luffy gritó, agitándose. Ben, ignorando esto, cogió el disco, que ahora estaba cubierto de saliva de dragón de viento. Bueno, no es una muestra de Thunder Lizard, pero... me quedo. Recogió al pequeño dragón en una red conjurada mágicamente. Y yo me quedo tú, también. Por observación. Metió al Draco furioso y ladrón en una jaula. Muestra 3. Draco Ventus. Adquirido a través de caos puro y sin adulterar. Esta tripulación es un método de investigación viable, aunque poco convencional. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 15. Apis, 4. Nota de la autora. Acabo de publicar un nuevo fanfic sobre el cricket. Cricket. Sistema de plantillas. Échale un vistazo. Mientras Ben tenía el equivalente científico de un despertar religioso, Ryu se ponía cada vez más agitado. Él era gemidos, un sonido profundo y retumbante. Dice que estamos cerca. Gritó Apis. Él dice, sí puede, escucha ellos. Dieron la vuelta final y la meseta se abrió en una enorme, masiva caldera. Dentro había un paraíso. Un lago de lo que parecía oro líquido, no metal, sino agua termal pura y vital se despedía en el centro. Y rodeándolo, eran dragones. No wyverns, ni dracos, ni serpientes. Senen Ryu. Cientos de ellos. Bebés, tan pequeños como vacas, jugaban al pilla-pilla en el aire. Adultos, del tamaño de Ryu, tomaban el sol en los acantilados. Y en el centro, en un perchero alto, había 3 antiguos, tan viejos que parecían tallados de la propia montaña, sus escamas de un azul profundo y sabio. Ryu, al ver su hogar, su familia, soltó un rugido. No era el débil y dolorido ronco de la cueva. Fue una sensación de desmoronamiento que hizo temblar el cielo, alegre rugido que resonaba en cada pico. Todos los dragones del valle se detuvieron. Se giraron. Vieron a Ryu, flotando en el río, y el pequeño y ridículo barco de ovejas que le había traído. Esto, susurró Nami, con lágrimas en los ojos, es imposible. ¡Qué guay! Luffy respiró, su habitual tontería sustituida por pura y sin adulterar admiración. Luego, los dragones emocionado. Ascendieron, cientos de ellos, vivos y respirando, precioso tormenta. Se abalanzaron sobre los vamos de alegría, no atacando, pero saludo. Arrullaban y gruñían, empujando a Ryu con el hocico. Ryu, a través de Apis, que sollozaba de felicidad. Ellos esperó. Sabían que venía. Ellos esperé. 2 de los Senen Ryu más grandes suavemente, levantaron a Ryu del agua, su fuerza inmensa, y lo llevaron hacia el lago dorado. Lo dejan en la orilla del agua. Ryu, con las últimas fuerzas, se deslizó hacia el agua dorada y humeante. Se sumergió. Por un momento, el mundo quedó en silencio. Salió disparado del agua, un nuevo rugido arrancándose de su garganta. Las escamas desvaídas y apagadas eran brillando. Los ojos nublados y moribundos ahora eran agudos y brillantes. No era un viejo moribundo. Él era hogar. Un bebé Senen Ryu, abrumado por la curiosidad, aterrizó sobre el Merris cubierta. Se tambaleó hasta el árbol más extraño que había visto jamás. Olfateó el pelo verde de Zoro. Decidió que debía ser hierba. Y empezó a hacerlo masticar. Zoro, que había estado meditando durante toda la escena emocional, abrió un ojo. Un dragón bebé mordía contentamente su cabeza. Suelta, eso, raro, gruñó, sin moverse. ¡Au! Gritaron Luffy y Usopp. Podemos quedárnoslo. Suplicó Luffy, con los ojos brillando. Por favor, ven. Eres mágico. Podemos quedarnos con el cachorro dragón. Ben no escuchaba. Tenía la varita en mano y ya estaba en la barandilla, con una docena de frascos de cristal estériles flotando alrededor de su cabeza. Fascinante, el agua dorada. Debe ser el contenido de minerales geotérmicos combinado con localizado, mágico. Estaba desesperadamente recogiendo frascos del agua del lago. Este podría ser el full en la elaboración de pociones. Sanji, mientras tanto, había metido un dedo en el agua. Es perfectamente cálido. Esta isla es paraíso. El momento fue perfecto. Por eso, claro, tenía que interrumpirse. Un ruido feo y fuerte, artificial sonido, una bala de cañón gritó en el valle, estrellándose contra uno de los acantilados de cristal, destrozándolo. Auge.
Fuego a discreción. Capturad a los dragones del milenio. Sus huesos me concederán la vida eterna. En el río que acababan de subir, una flota de acorazados marines grises y feos se abría paso a la fuerza. El comodoro Nelson, con el rostro torcido en una máscara de codicia, estaba de pie en la nave insignia. Habían seguido a la Merry a través de la barrera del arco iris. Los pacíficos dragones, confundidos y asustados, empezaron a entrar en pánico. Nelson. Apis chilló, su alegría convirtiéndose en terror. Están estropeando nuestra aventura. Gruñó Luffy, con el rostro oscureciéndose. Ben miró a los marines. Miró a los dragones pacíficos y en pánico. Luego miró su bolso, que ahora estaba repleto con muestras. Escamas, sangre, saliva, fragmentos de cristal, plumas y frascos de agua dorada. Ben, dijo Nami, con la voz temblorosa. Tenemos que salir de aquí. Todavía no, dijo Ben, despacio y peligroso, científico loco. Una sonrisa se extendió por su rostro. Nami, prepárenos para irnos. Usopp. Necesito tu mayor bomba. El hueco. La estrella explosiva de pimienta especial. Esa es. Tráelo aquí. Mientras Luffy, Zoro y Sanji saltaban a la orilla para contener a la primera oleada de marines, Ben se puso manos a la obra. No era solo un mago. Era un Dumbledore. Y Dumbledore, a pesar de toda su amabilidad, era un aterrador fuerza en una pelea. Ben no se molestó en hechizos convencionales. Abrió su bolso con muestras. Usopp, sujeta la bala de cañón. Ben empezó a inscribir una compleja serie de runas en la bala de cañón con su varita. Es un maledicta de transmogrificación. Un hexágono de polimorfo. Ah. La venganza del dragón. Luffy. Dame 30 segundos. Ben rugió. Sí. Gomu Gomu no, pistola. El puño de Luffy salió disparado y despejó la cubierta del buque insignia de Nelson. Está listo. Gritó Ben. Él y Usopp cargaron el brillo y burbujeante Siseos bomba. Apunta a la fea cara del comodoro Nelson. Fuego. Gritó Usopp, encendiendo la mecha. La bala de cañón salió disparada. Impactó en el buque insignia de Nelson, y no explotar. Eso inhalado. Una nube de brillantes y multicolores, olfatoso el humo cubrió el barco de Nelson. Ja. Nelson se burló. Eso es todo, idiotas. Has fallado. Tú se detuvo. Miró su mano. Lo fue, rojo. Y. Escamosa. Señor. Gritó un marine, señalándose la cara. Plumas. Un segundo marine intentó gritar, pero solo chilló y Zips en el aire, con alas de drake brotando de su espalda. Nelson se miró en el reflejo en una coraza pulida. Su piel se estaba volviendo de la gruesa piel guijarrosa de un dragón. Su nariz se alargaba en el hocico de un wyvern. Y, lo más humillante, 2 diminutos, inútiles y esponjosos Draco-pluma las alas brotaban de su posterior. ¿Qué? Ánimo, Blark. Rugió, su voz ahora una mezcla de hombre, dragón y caniche muy confundido. Los dragones, al ver esto, todos se rió. La risa de un dragón no es algo sutil. Es un evento tectónico. Parece que una flota de barcos se volca durante una tormenta. La pureza fuerza del sonido, combinado con la vista de los marines creciendo espontáneamente en escamas y plumas, era suficiente. Toda la flota de marines, ahora parcialmente transformada en una cómica y horrible colección de partes de dragón, se dio la vuelta y huyó, sus tripulaciones gritando de terror. Temporal, no letal y profundamente humillante dijo Ben, sacudiendo las manos. Dumbledore sería, moderadamente decepcionado por mi falta de sutileza. Pero lo encuentro hilarante. El valle volvió a estar en paz. Apis lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. Estaba al borde del agua, abrazando por última vez el enorme hocico de Ryu. Él, dice gracias, tradujo Apis, con la voz cargada. Él dice, eres raro, y fuerte, y la de goma es, muy estúpido. Pero, tú eres bien. Ryu abrió la boca y depositó suavemente un único diente perfecto, afilado como una navaja a los pies de Luffy. Era del tamaño de la de Zoro, Wado y Chimonji. Dice, un regalo, sollozó Apis. Para el futuro, rey. Luffy recogió el diente, con los ojos muy abiertos. ¡Qué guay! Voy a hacer un collar. No puedes, Luffy, dijo Nami, riendo. Te caerías. Apis se volvió hacia su tripulación. Yo, me voy a quedar. Mi abuelo está en la isla de los barcos de guerra, pero, esta es mi casa ahora. Yo, soy el asistente de dragones. Luffy sonrió. Se acercó y le dio una palmada en la cabeza.
Bien. Tienes que ser fuerte, entonces, asistente de dragones. Ella le abrazó, con fuerza. Gracias, Luffy-san. Gracias a todos. El vamos de alegría, su pintura ligeramente chamuscada, su cubierta de, Ben estaba catalogando baba de dragón, se giró. La tripulación saludó con la mano. Adiós, Apis. Adiós, Ryu. Adiós, cachorro de dragón. Gritó Luffy. Adiós, mis valientes amigos dracónicos. Usopp sollozó. Mientras navegaban de regreso hacia la barrera arcoíris, que ya se desvanecía, Ben estaba en la cocina. Estaba etiquetando meticulosamente a sus nuevos, prístinos y completo conjunto de muestras de Senenryu, incluyendo un frasco del agua dorada. Tenía escamas, sangre, que le sacó humanamente mientras dormía, e incluso una garra que se le cortaba. Su compra estaba completa. Tío, dijo Luffy, apoyándose en la barandilla mientras irrumpían de nuevo en el mar azul normal y aburrido. Los dragones son tan genial. Zoro, finalmente libre del bebé dragón, gruñía mientras intentaba secarse el pelo. Estoy cubierto de saliva de dragón. Ben simplemente sonrió mientras cerraba con llave su nueva caja de muestras. Así es, capitán, murmuró. Así es. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.